Todos hemos sentido, aunque sea una vez, que hay algo moviéndose detrás del telón de la realidad. Esa incomodidad de pensar que lo que vemos en las noticias, lo que nos cuentan los líderes, o incluso lo que nos dicen las personas más cercanas, no es toda la verdad. Como si existiese un juego secreto, alguien moviendo los hilos, una conversación a la que nunca fuimos invitados, pero en la que ya estamos participando sin saberlo. El cine de cultos ha jugado muchas veces con esa sospecha, esa paranoia que casi todos hemos sentido alguna vez. Hay algo más, pero no lo puedo ver. Y es que no hay conspiración más seductora que la de las sociedades secretas, porque no solo hablan de poder, hablan de pertenencia. Hablan de lo que pasa cuando el colectivo se organiza en la sombra y convierte al individuo en sacrificio. Películas como Eyes Wide Shut, El bebé de Rosemary o The Wicker Man no son simples relatos de terror, ni fantasías eróticas, ni sátiras de lo religioso. Son en realidad ventanas hacia un miedo mucho más profundo, el de descubrir que tu vida, tu cuerpo, tu destino nunca fueron realmente tuyos. Mira a Tom Cruise en Eyes Wide Shut, un hombre común que por accidente atraviesa el umbral de un ritual de élite donde el sexo y la máscara son solo excusas para algo más perturbador. La certeza de que hay un grupo que gobierna sin que nadie lo note. Piensa en Mia Farrow en El bebé de Rosemary, una mujer que cree estar formando una familia, pero en realidad está gestando la pieza central de una conspiración satánica cuidadosamente planeada a sus espaldas. O en el policía de The Wicker Man, que llega a investigar un misterio en un pueblo sin saber que él mismo será el sacrificio que mantiene vivo el ciclo del ritual. 3 películas, 3 conspiraciones, 3 advertencias. Y todas nos preguntan lo mismo. ¿Qué pasaría si el enemigo no fuera alguien externo, sino la misma comunidad que te rodea? Tus vecinos, tus amigos, tu familia, los que te sonríen mientras esconden un cuchillo tras la espalda. Esa es la magia de algunas películas de culto, disfrazar las críticas más violentas contra la sociedad dentro de historias que parecen inverosímiles, pero que nos incomodan porque reconocemos algo de nosotros en ellas. En este video vamos a descifrar las claves ocultas de esta película y lo que nos revelan sobre las conspiraciones invisibles. Vamos a adentrarnos en los pasillos secretos donde el cine de culto encendió la antorcha para mostrar lo que otros preferirían mantener en la oscuridad. Cuando Stanley Kubrick estrenó Eyes Wide Shut en 1999, el público esperaba un thriller cachondón, con Tom Cruise y Nicole Kidman, pero lo que recibimos fue algo mucho más perturbador. La película parecía hablarnos de matrimonios, celos y deseos reprimidos, pero escondía en el corazón una secuencia que se convirtió en una de las más inquietantes del cine moderno. El ritual en la mansión. Esa escena donde un grupo de élite enmascarada participa en rituales carnales, recitando cantos en latín con un protagonista que accidentalmente se convierte en testigo incómodo. Más allá del erotismo, lo que Kubrick nos estaba mostrando era algo mucho más profundo, la sospecha de que el verdadero poder no está en la política visible, sino en sociedades ocultas que operan en las sombras. Aquí es donde empieza lo interesante. La película no inventa esta paranoia. En realidad, la película toca una fibra muy sensible porque conecta con siglos de rumores, miedos y testimonios sobre sociedades secretas. Desde el siglo XVIII se ha hablado de los Illuminati de Baviera, una sociedad real fundada en 1776 con el objetivo de influir en gobiernos y religiones desde la sombra. Aunque oficialmente fue disuelta, su nombre quedó ligado a teorías sobre rituales, pactos y conspiraciones globales. La estética de Eyes Wide Shut, los símbolos rituales, no están lejos de esas imágenes que alimentan la mitología de los Illuminati. Más allá de su atractivo visual, las máscaras venecianas evocan un uso histórico en los ritos y encuentros clandestinos de la nobleza europea, donde el anonimato era esencial.
Estas máscaras simbolizan la impunidad del poder, sugiriendo que la identidad real de quienes ostentan el control permanece oculta, permitiéndolos actuar sin ser descubiertos. El ritual en latín, la liturgia invertida que escuchamos, recuerda a prácticas satánicas o gnósticas, pero más allá de lo religioso, funciona como un código. El poder tiene su propio idioma, incomprensible para quienes no pertenecen al círculo. En la escena central, las mujeres se colocan en forma circular alrededor del maestro de ceremonias. El círculo, desde tiempos antiguos, simboliza eternidad, unión y control. Aquí funciona como una barrera. El protagonista está dentro físicamente, pero nunca será parte de esa hermandad. Kubrick contrasta el azul frío de las escenas urbanas con el rojo intenso del ritual. El azul es lo cotidiano, lo público, lo conocido. El rojo es lo secreto, lo prohibido, lo que se oculta tras las paredes de mármol. Y también tenemos el sacrificio silencioso. La mujer que intercede para salvar a Bill no es solo un acto de misericordia, sino un recordatorio de que los cuerpos dentro de esta élite son desechables, son fichas sacrificables en un tablero mucho más grande. Estos símbolos no están explicados en la película. Kubrick nunca explica, siempre muestra, pero funcionan como pistas, como si él mismo nos estuviera diciendo: si entiendes lo que ves, ya sabes demasiado. Más cerca de nuestro tiempo, existe un lugar llamado Bohemian Grove, en California, un club privado donde cada verano se reúnen empresarios, artistas y presidentes de Estados Unidos para un retiro de varios días. Lo que ocurre allí está rodeado de secretismo. Filtraciones hablan de rituales con disfraces, representaciones teatrales y decisiones políticas discutidas en la intimidad. Cuando se reveló que presidentes como Nixon, Reagan o Bush participaron en estas reuniones, muchos comenzaron a comparar esos encuentros con escenas que parecen sacadas de Eyes Wide Shut. Como si fuera poco, alrededor de la película misma surgió otra capa conspirativa. Kubrick murió pocos días después de mostrar su corte final a Warner Bros. Esto alimentó el rumor de que Eyes Wide Shut era demasiado incómoda porque exponía secretos de las élites y que quizás su montaje original fue alterado. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O simplemente la mejor gasolina para una teoría de conspiración? Y antes de seguir con la siguiente película, déjame hacerte una invitación rápida. Si hasta aquí te está gustando este viaje por los mensajes ocultos de películas, apóyame con un like y si no estás suscrito al canal, te recuerdo hacerlo, pero sobre todo, activar la campanita. Así no te pierdes los próximos videos donde seguimos sacándole capas al cine que creías conocer de memoria. Créeme, lo que viene ahora es todavía más perturbador, porque la conspiración ya no está en las élites enmascaradas, sino en el propio corazón del hogar. Si Eyes Wide Shut nos mostró cómo las élites juegan con secretos y rituales en mansiones inaccesibles, Roman Polanski, en El bebé de Rosemary, trasladó esa misma inquietud a un terreno mucho más íntimo, el hogar y los vínculos de confianza. La historia parece simple. Una joven pareja se muda a un elegante edificio en Nueva York, conocen a sus amables vecinos y poco a poco Rosemary empieza a sospechar que todos conspiran en torno a su embarazo. Lo que comienza como paranoia termina revelándose como una pesadilla real. Su esposo, sus vecinos, incluso el médico en quien confía, están involucrados en un complot para traer al mundo al hijo del mismísimo diablo. Lo que hace esta película tan perturbadora no es tanto la idea del satanismo, sino cómo se cuela en lo cotidiano. No son políticos en una cumbre internacional, ni millonarios en un ritual ocultista. Son los vecinos amables, el doctor de confianza, el propio marido. Rosemary no es perseguida por un enemigo abstracto, sino por su círculo más cercano. Este cambio es clave,
porque refleja un miedo muy real en los años 60, la traición de las instituciones familiares y médicas. Polanski estrenó la cinta en plena era de cambios culturales. La píldora anticonceptiva estaba transformando la sexualidad. El feminismo cuestionaba los roles de género y la iglesia atravesaba crisis de confianza. El bebé de Rosemary convirtió ese clima en un espejo distorsionado, donde el enemigo ya no era el de afuera, sino quienes deberían protegerte. La película llegó apenas un año antes del asesinato de Martin Luther King y Robert Kennedy, en una época donde la confianza en líderes e instituciones estaba desmoronándose. Y pocos años después, el caso Watergate confirmaría que incluso el presidente podía estar involucrado en conspiraciones. El cine, como siempre, se adelantó. Rosemary ya nos estaba advirtiendo que lo que se presenta como seguro y protector puede esconder intenciones oscuras. Más allá de la trama, Polanski plantó símbolos y pistas que multiplican la sensación de conspiración. Por ejemplo, el edificio Bramford. En la película, este complejo de apartamentos es casi un personaje. Está inspirado en el Dakota, un edificio real de Nueva York, rodeado de leyendas sobre asesinatos y prácticas ocultistas. Su arquitectura gótica y laberíntica funcionan como cárcel disfrazada de hogar. La comida envenenada, como el mousse de chocolate que Rosemary acepta, es un detalle aparentemente trivial, pero representa cómo la manipulación puede entrar por lo más inocente. Un postre compartido, en clave simbólica, es la pérdida de agencia, el sometimiento del cuerpo. Cada decisión sobre el embarazo de Rosemary, qué médico debe atenderla, qué medicinas debe de tomar, qué debe de comer, está dictada por otros, siendo el control del cuerpo femenino. Aquí el satanismo es metáfora del control patriarcal sobre la maternidad, disfrazado de cuidado. En la escena final, el bebé es colocado en una cuna ornamentada en negro. Más que un objeto, es un altar. El símbolo es claro. La maternidad que culturalmente se asocia a la luz y la esperanza, aquí está invertida en oscuridad y sumisión. Y el vecino como villano invisible. Polanski jamás muestra directamente al demonio. Lo aterrador no es lo sobrenatural, sino la certeza de que las personas que comparten pasillo contigo pueden estar coludidas en algo impensable. El impacto del bebé de Rosemary fue tan fuerte que poco después, la propia vida de Polanski quedó marcada por un crimen que parece arrancada de la misma película: el asesinato de su esposa, Sharon Tate, a manos de la secta de Charles Manson, en 1969. Este hecho macabro reforzó el mito de que la película había estado maldita, pero también demostró cómo las sectas reales, como la de Manson, podrían infiltrarse en el imaginario colectivo, convirtiendo los miedos del cine en noticias de primera plana. Lo más inquietante del bebé de Rosemary es que, al igual que Eyes Wide Shut, no necesita convencernos de que el mal está en otro plano. El verdadero terror es descubrir que la conspiración se cocina en lo cotidiano, en la sonrisa de un vecino, en el consejo de un médico, en la promesa de amor de un esposo. Si Kubrick nos mostraba que las élites jugaban con rituales en mansiones inaccesibles, Polanski nos advirtió que las sectas no siempre están allá afuera. A veces están en el mismo techo bajo el que duermes. Si Eyes Wide Shut revelaba las sombras de las élites y El bebé de Rosemary, la traición del hogar, The Wicker Man de Robert Hardy, dio un giro radical. Aquí la conspiración no está escondida en sótanos o habitaciones secretas, sino en toda una comunidad que funciona bajo un mismo código. La trama nos lleva a Summerside, una isla remota de Escocia, donde el sargento Howie investiga la desaparición de una niña. Desde el principio, los habitantes lo reciben con sonrisas, canciones y rituales extraños. Pero a medida que se adentra, descubre que toda la comunidad participa en un curso pagano que rinde culto a antiguas deidades de la fertilidad. Lo que parecería un misterio policial se convierte en una trampa.
El investigador no es el salvador de la niña, sino la víctima destinada a un sacrificio humano dentro de un inmenso muñeco de mimbre. Lo que hace tan perturbadora The Wicker Man es que no muestra una conspiración de pocos, sino la participación activa de todos: niños, ancianos, líderes, madres y jóvenes. La conspiración aquí no se esconde. Se celebra a plena luz del día con cantos, bailes y festivales. Es el miedo a que una comunidad entera pueda estar de acuerdo con algo aberrante y lo normalice como parte de su tradición. Este terror colectivo se conecta con la historia real. Pensemos en las cacerías de brujas de Salem en el siglo XVII, donde todo un pueblo validó ejecuciones en nombre de la fe, o incluso en los regímenes totalitarios del siglo XX, donde poblaciones enteras fueron convencidas de participar en proyectos de exterminio o persecución. Harding no solo nos contaba un relato pagano, nos recordaba que la masa organizada puede ser tan peligrosa como una secta oculta. El simbolismo de Wicker Man es tan poderoso que sostiene gran parte de peso en su impacto. El choque central es entre el cristianismo puritano que encarna el sargento Howie y el paganismo fértil de la isla. No se trata solo de una confrontación religiosa, sino de un duelo cultural más amplio. ¿Qué sucede cuando tus valores, aquello que te define, se enfrenta a una mayoría que vive bajo un código completamente distinto? A ese desconcierto se suma la música, siempre presente, con canciones folclóricas alegres que funcionan como hipnosis colectiva. La ligereza del canto contrasta brutalmente con la violencia del sacrificio final, recordándonos que la cultura tiene el poder de normalizar lo inaceptable, de envolver lo monstruoso en melodías festivas. Y al final, todo converge en una figura del muñeco de mimbre. Más que un simple artefacto ritual, se convierte en un ícono de sacrificio colectivo, un recordatorio visual de cómo el individuo puede ser devorado por la tradición. Dentro de esta estructura ardiente, el protagonista deja de ser una persona para convertirse en ofrenda, reducido a combustible de un sistema comunitario que lo absorbe por completo. La idea de The Wicker Man no está tan alejada de las teorías contemporáneas. En la era de Internet se habla de comunidades online que funcionan como sectas digitales, foros y redes donde se comparten ideologías extremas, generando cohesión social en torno a creencias que desde afuera parecen absurdas o peligrosas. Además, la película conecta con el temor a lo que sucede en lugares aislados. Documentales sobre sectas como Heaven's Gate o Jonestown mostraron que cuando un grupo comparte una visión del mundo, puede llegar a justificar incluso el suicidio masivo como acto de fe. The Wicker Man anticipó este terror. No necesitas un líder carismático, basta con una comunidad convencida de que su tradición lo exige. Lo más impactante de la película es su final. El sargento Howie, convencido de que va a salvar a la niña, descubre que la verdadera conspiración era contra él. En un giro cruel, el forastero se convierte en la víctima propiciatoria y el pueblo entero lo observa arder dentro del muñeco de mimbre. Este clímax funciona como metáfora del poder absoluto de la colectividad sobre el individuo. No hay escapatoria porque no hay grieta. Todos están de acuerdo, todos participan, y eso es quizás lo más aterrador, cuando la conspiración no es de unos pocos, sino de todos menos tú. Lo fascinante de poner juntas películas como Eyes Wide Shut, El bebé de Rosemary y The Wicker Man es que aunque sus contextos son distintos, todas apuntan al mismo temor profundo, que nuestras vidas estén siendo manipuladas como parte de un ritual del que no tenemos conciencia y en el que nuestro papel ya está escrito. En Eyes Wide Shut, Tom Cruise cree tener el control sobre su destino, hasta que descubre que es apenas un invitado indeseado en un juego de máscaras donde su vida no vale nada frente a los poderosos. En El bebé de Rosemary, Rosemary nunca es dueña de su embarazo. Su cuerpo y sus decisiones
están secuestrados por una red que ya ha decidido que nacerá dentro de ella. En The Wicker Man, el sargento Howie piensa que está resolviendo un caso, cuando en realidad ha sido llevado como cordero al matadero. En los 3 casos, los protagonistas creen actuar libremente, pero pronto descubren que son instrumentos dentro de un diseño oculto. El ritual en estas películas no es solo un acto religioso o pagano, es una metáfora del orden social. En La élite de Kubrick, los rituales son recordatorios de jerarquías. Unos mandan, otros obedecen. En La secta de Polanski, el ritual es la excusa para controlar a la mujer y mantener intacta una estructura patriarcal. En La comunidad de Hardy, el ritual legitima el sacrificio en nombre de la tradición y la supervivencia colectiva. Todos funcionan como estructuras invisibles que dictan el lugar que ocupa cada individuo. Y ese es el miedo que nos atraviesa, descubrir que nuestras decisiones son en realidad limitadas por sistemas mucho más grandes que nosotros. Ese temor no es solo cinematográfico. A lo largo de la historia, las conspiraciones han sido reales y han demostrado cómo individuos terminan siendo piezas sacrificables. En la Inquisición, miles fueron ejecutados en rituales públicos en busca de reforzar el poder de la Iglesia. En regímenes totalitarios, los ciudadanos eran tratados como engranajes de un proyecto ideológico mayor. Incluso hoy, cuando pensamos en sistemas económicos o políticos, muchos sienten que son fichas reemplazables dentro de un tablero diseñado por otros. Las películas de cultos se convierten así en espejos distorsionados, pero reveladores de esa experiencia universal, la sospecha de que alguien más mueve los hilos. Lo que une a estas historias no es el satanismo, ni el ocultismo, ni el paganismo en sí, sino la sensación de vulnerabilidad. No importa si se trata de un millonario en Manhattan, un ama de casa en Nueva York o un policía en una isla remota. Todos descubrimos que podemos ser fichas intercambiables en un tablero ritual que nunca entendimos. Ese es el verdadero terror, no el demonio ni los dioses antiguos, sino el miedo a perder nuestra individualidad y darnos cuenta de que nuestras vidas quizá ya estaban destinadas a servir a un propósito oculto. En el fondo, estas películas nos incomodan porque nos hacen la pregunta que nadie quiere escuchar. ¿Somos realmente dueños de nuestras decisiones o solo estamos siguiendo un guión escrito en un ritual mucho más antiguo que nosotros? Y hasta aquí este viaje por las teorías de conspiración que el cine de culto destapó. Si después de ver este video te quedaste con la sensación de que cada sonrisa amable, cada tradición o cada símbolo podría esconder algo más, bueno, misión cumplida. Déjame en los comentarios qué otra película de cultos crees que encierra un mensaje oculto o una conspiración perturbadora. ¿Te viene a la mente Suspiria? Quizás The Night Gate. Me encantaría leer sus teorías. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí siempre vamos a seguir desmenuzando esas películas que parecen simples, pero que esconden capas infinitas de significado. Obviamente, comparte este video con tu amigo, el más conspiranoico, para que también podamos crear conversación. Y recuerda, en el cine, como en la vida, lo importante no siempre está a la vista. A veces está detrás de la máscara. Por mi parte, es todo. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.